Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta hora de la noche, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar con nosotros. Gracias por permitirnos este tiempo, un tiempo especial, un tiempo de refrigerio, un tiempo de deleite, un tiempo en el cual, Señor Dios mío, nosotros, Padre Santo, queremos menguar para que tu gracia, tu poder, tu gloria se manifieste en medio de nosotros, Dios. Gracias, Señor, por este momento que nos regalas para colocar delante de ti nuestra vida, para colocar delante de ti nuestra casa, nuestra familia. Colocar delante de ti nuestros ministerios, Padre. Colocar delante de ti cada persona, Padre, que conoce de ti, los que no conocen, Padre, los que te aceptan a ti, Señor, y los que han tenido su corazón endurecidos, pero que sabemos, Dios mío, Rey de Gloria, que tú, Señor, tienes misericordia, Padre. Por eso nos has dado la oportunidad, Señor, de que nosotros nos acerquemos a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, porque sabemos, Dios, que el tiempo se acaba, porque sabemos, Dios, que cercano estás tú, el corazón contrito y humillado, Señor, pero sabemos, Dios, que hay un tiempo específico, Señor, en el cual, Señor, tú vendrás por tu iglesia, vendrás por tu pueblo, y tú no quieres que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Es por eso, Padre Celestial, que en esta hora colocamos la vida de hermanos, de padres, de madres, de esposos, de esposas, de familia, Señor. Colocamos la vida de nuestros hijos, Señor, de nuestros sobrinos, Padre, los que tienen hijos, los que tenemos sobrinos, los colocamos delante de ti, desde la primera hasta la cuarta, quinta generación de los vivientes, Padre, porque sabemos, Dios, que hay familias que son extensamente grandes, Señor, familias donde hay abuelos, donde hay papitos, donde hay abuelas, Señor. Padre, Rey de Gloria, familias constituidas, Señor Padre Santo, y las colocamos delante de ti. Y pedimos, Señor Dios mío, que tu cobertura se manifieste en medio de nosotros, Señor, y que tu palabra y tu amor nos hable a nosotros cada día. Buenas noches, esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 3, versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados y amadas, esto nos lleva a nosotros a entender y a reflexionar que el tiempo se acaba. Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Cuando dice no se pierda es porque hay un tiempo específico en el cual tú y yo vamos a estar aquí en este mundo, sea que nosotros partamos a una eternidad con el Señor, o sea que Él venga por su pueblo, por su iglesia. Déjame decirte que es el tiempo de nosotros reconciliarnos con Dios, que es el tiempo de abrir nuestro corazón al Señor, es el tiempo de reconocer a Jesús como nuestro autor y como el consumador de la fe. Despierta, despierta, porque el tiempo se acaba. El tiempo es corto y es hora de despertarnos del sueño. Nuestra salvación está muy cerca. Hablaremos sobre despertarnos y que tenemos que despertarnos cada día, amado. Dice la palabra del Señor: mas despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Lo habla el apóstol Pablo a través de Romanos 13:12, cuando nos dice a nosotros que la noche está avanzando cada día, amados. Ayer hablábamos directamente en el devocional Descansando en Dios, que estamos llamados nosotros a reflejar esa luz de Cristo en medio de nuestra vida, que somos llamados los hijos de luz. Somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque no andamos en tinieblas. Y es donde nosotros tenemos que cada día entender que estamos llamados a avanzar en el propósito de salvación que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros, amados. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. ¿Sabes que ese es el principio que Dios tiene para tanto para tu vida como para mi vida, tu casa como para mi casa? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros andemos perdidos en delitos y en pecados. Dios sabe que hay un tiempo propicio en el cual Él va a venir, va a enviar a su Hijo unigénito para que venga a este mundo, amados. Venga a este mundo, ya no venga como lo
como vino hace más de 2000 años, como un bebé que nació, sino que ya viene como un rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Porque Él viene ya a juzgar, amados, y es donde nosotros necesitamos entender el amor de Dios hacia nuestra vida. ¿Por qué? Porque es cada día donde nosotros nos aferramos a esa fe y a esa convicción de avanzar. Mira, algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, nos hace el Señor una demanda a nosotros, una demanda porque el tiempo se acaba, una demanda porque el tiempo se acorta, cuando dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos da una comisión a nosotros, a usted, a mí que conocemos la palabra del Señor, a usted y a mí que tenemos la promesa de ser llamados hijos de Dios, que nos ha dado por su inmensa misericordia la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, porque estábamos destituidos de la gracia de Dios, estábamos destituidos de su presencia a causa del pecado. Pero a través de nosotros recibir a Jesús, como dice Juan 3:16, amados, Dios nos da la oportunidad a nosotros de ser llamados sus hijos adoptivos. Y es donde Dios nos hace una demanda a nosotros, a usted y a mí, amados, que tal vez usted dice, no, es que esa comisión es para los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Déjame decirte algo, si tú estás pensando así, estás pensando erróneamente. La comisión Dios la ha hecho para todos y tú haces parte de la iglesia, si tú haces parte del remanente de Jesucristo, si tú haces parte de ese pequeño remanente que está llamado a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de unas tinieblas a su luz admirable, estamos llamados a ir y a cumplir con la comisión de ¿qué? De evangelizar, de dar a conocer la palabra del Señor. Recuerda que Dios habla a través de nosotros, amados. Dios habla a través de ti. Dios puede venir Él mismo y tocar los corazones, pero Dios quiere utilizarte a ti y quiere utilizarme a mí. ¿Para qué? Para que la palabra de Él, que es verdad, sea la que reargulla las vidas. Para que la palabra de Él, que es salvación, sea la que traiga bendición sobre todo aquel que no ha querido creer. Dice que el tiempo se acorta, amados. Sabes que los años pasan, los minutos pasan, las horas pasan y el tiempo no alcanza para casi nada. ¿Por qué? Porque los días se acortan. Dice la palabra del Señor que los días se acortarán, que a causa del pecado, a causa de la maldad de nosotros como seres humanos, los días serán acortados. Muchos de nosotros hemos tenido proyectos por muchos años y hemos trabajado fuerte para cumplirlos, pero no hemos visto el cumplimiento. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros hemos querido aceptar el llamado que Jesús nos ha hecho a nosotros. Cuando nos dice a través de Mateo 28, 19 y 20, dice, y por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo que nosotros nunca se nos puede olvidar es que mientras tú y yo tengamos vida, mientras tú y yo podamos abrir las ventanas de nuestros ojos, de nuestro cuerpo que son los ojos, mientras tú y yo podamos respirar, hay una promesa que dice que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta, amados. El tiempo se acorta, el tiempo se acaba. Tenemos que correr a Cristo y escapar por nuestra vida. Escapa por tu vida antes que sea demasiadamente tarde. Antes que sea demasiadamente tarde. Tal vez tú que has escuchado el mensaje del Señor y estás obrando en una vida impía. Tal vez tú que has endurecido tu corazón, que conocías de la palabra del Señor y te apartaste. Tal vez tú estás hoy en rebeldía, te has alejado del camino del Señor. Déjame decirte que el tiempo se acaba. Déjame decirte que el tiempo se acorta. Déjame decirte que hay momentos en los cuales tú y yo tenemos que escapar por nuestra vida antes de que sea demasiadamente tarde.
antes de que sea demasiadamente tarde, pero parece que el tiempo no nos da abasto y es porque estamos ocupados haciendo otras cosas para nuestra propia carne. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no avanzamos, no cumplimos con las tareas que Dios nos ha dado, es porque nosotros nos enfocamos en nuestra propia voluntad y se nos olvida lo que dice la palabra del Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, porque el tiempo de Dios es perfecto, amado. El tiempo de Dios es perfecto, porque se secase la hierba, se marchitase la flor, la palabra del Señor permanecerá. Y si Dios ha dicho que el tiempo se acaba, y si Dios ha dicho que hay un tiempo específico para Él venir por su iglesia, y si Dios nos ha dicho a nosotros a través de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y tenga vida eterna. Déjame decirte que hay algo que nosotros tenemos que tener muy en claro, que estamos llamados a andar conforme al propósito de Dios, que estamos llamados a andar conforme a la palabra del Señor, a creerle, amado, a creerle, a despertar de qué, del adormecimiento, a despertar de qué, de la pereza espiritual, a despertar de que del tiempo de estupor que en el cual podemos caer nosotros cuando decimos que el tiempo no va a pasar. Pero déjame decirte que Dios, a través de Juan capítulo 14, versículo del 1 al 13, el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 13, nos habla el Señor, nos hace una demanda tanto para usted como para mí, amados, porque la palabra del Señor no va a volver vacía. La palabra del Señor va a cumplir el propósito. Juan 14, directamente del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Y la leemos en esta hora, creyendo y declarando que la presencia del Señor se manifiesta en medio de nosotros cuando nosotros creemos que el tiempo está cerca, que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca y estamos llamados a avanzar. Dice en el versículo 1 de Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, un cumplimiento de la palabra del Señor, la cual nos lleva a nosotros a entender que Jesús quiere que tú y yo estemos con Él. Por eso tal vez ha retardado su venida, como mucho la tenemos por tardanza. Por eso tal vez tú dirás, es que yo llevo mucho tiempo escuchando que Cristo viene y nada que viene. Déjame decirte que va a llegar el momento en el cual Él va a venir por una iglesia. Y Él quiere que tú y yo estemos ahí. Él quiere que tú y yo, amado y amada, estemos ahí. Que nosotros despertemos, que entendamos que el tiempo es corto, que entendamos que es hora de despertar del sueño, que entendamos que es hora de buscar nuestra salvación, porque nuestra salvación está muy cerca. Que hablemos sobre la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo, amados. Que no hablemos de nuestras propias vivencias, que anunciemos esa palabra del Señor, porque el único que convence es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Por eso Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Déjame decirte, si tú le das al Señor hoy el resto de tus días y el resto de tu tiempo sin pensar que perdiste tiempo anteriormente, será la mejor decisión. Cuando tú y yo directamente quitamos nuestras prioridades y colocamos la prioridad que es de ser llamados nosotros, esos pregoneros, de anunciar la palabra del Señor. Recuerda algo que Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, el pregonero, el que le preparó el camino para que nuestro Señor Jesucristo desarrollara su ministerio como hombre aquí en la tierra, él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El apóstol Pablo, a través de Gálatas 2:20, también lo dijo, con Cristo estoy ciertamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro, mi amor, amado y amada, es que estamos llamados
a tener una vida transformada en la presencia del Señor, a entender nosotros que el tiempo se acerca, a entender nosotros que estamos llamados a velar y a orar, porque no sabemos ni el día ni la hora, porque cercano está Jehová el corazón contrito y humillado, sí, pero también dice la palabra del Señor que Dios es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Déjame decirte que la misericordia de Dios se manifiesta a diario, ¿por qué? Porque Dios quiere mostrar su gracia y su favor. Pero Dios es un Dios grande en misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Pero eso no quiere decir que Dios no sea ira, amado. Eso no quiere decir que Dios va a tener por inocente al culpable. Eso no quiere decir que Dios va a echar en saco roto el tiempo que tú y yo hemos desperdiciado por no buscar su rostro, por no abrir nuestra boca, porque muchas veces no pregonamos el evangelio, no hablamos de un Cristo porque nos maltratan, porque nos ofenden, porque tal vez se burlan de nosotros. Déjame decirte, amado y amada, que a todo árbol que da fruto se le tira piedras. Déjame decirte que si a ti te han apedreado por predicar la palabra, te han maltratado, te han tratado mal, te han dicho palabras que te han herido tu corazón o que me han herido mi corazón por anunciar la palabra del Señor, no importa. Como lo dijo el apóstol Pablo, las heridas se sanan y el que las sana se llama Cristo. Pero la satisfacción que nos quede a nosotros, de saber nosotros que en esta tierra, si Jesús no ha venido hoy y nosotros tenemos que partir, es que podamos haber abierto nuestra boca para anunciar la palabra. Podamos entender como Dios le dijo a Moisés, tú serás la boca y él será la voz. Porque nosotros cuando hablamos, déjame decirte, solamente prestamos la boca para que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros. Déjame decirte que tenemos que quitar los perjuicios, tenemos que quitar los obstáculos que nos están impidiendo a nosotros a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Déjame decirte que el tiempo se acaba. Si tú le das al Señor hoy el resto de tus días y el resto de tu tiempo sin pensar que en Él, sin pensar en que perdiste tiempo anteriormente, será la mejor decisión. La mejor decisión que podemos tomar nosotros hoy es servirle al Señor. Déjame decirte que toda decisión que tú y yo tomemos va a traer una consecuencia. Y la mejor consecuencia que nosotros podemos recibir es poder entender lo que dice Jesús en Juan 14 del 1 al 3 que te acababa de leer. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuese os prepararse lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una promesa de gloria que el Señor quiere que nosotros estemos con Él. El Señor quiere que estemos con Él, amado y amada. Tú, mientras estés buscando el rostro del Señor, estamos llamados a estar con el Señor. No importa tu pasado, pero no debes dormir porque el tiempo es corto. Algo que Dios hace, amado, es que Dios a nosotros nos recibe como llegamos. Pero no nos deja como llegamos, hace una transformación, hace una mecanodia en medio de nuestra vida, amados, hace una mecanodia. Y esa mecanodia nos lleva a nosotros ¿a qué? A entender que estamos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios, a entender que estamos llamados a ser hijos de luz. Por eso el escritor de los Hebreos capítulo 10 versículo 34 directamente dice la preciosa palabra del Señor en Hebreos 10:34, dice: porque de los presos también os compadecisteis, y de despojo y de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Sabes que hay una promesa que dice en Juan 3:16? El texto rema de nosotros como creyentes,
Cuando nosotros leemos Juan 3:16, entendemos que ese texto traspasa nuestro corazón, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Déjame decirte que Dios no ha hecho acepción de personas. Déjame decirte que Dios, su amor es incondicional para con nosotros, pero en nosotros está, amados y amadas, en nosotros está si estamos dejando que el tiempo se pierda. Si estamos dejando que los años pasen, si nos estamos quedando estancados, si nos estamos durmiendo, si no queremos tener un crecimiento o por nosotros enmudecer nuestros labios, dejar que las almas se pierdan por no hablarles de un Dios que transforma, que restaura y que liberta. Déjame decirte que tú y yo tenemos los medios, la capacidad para anunciar el Evangelio, porque la gran comisión la hacemos todos. Cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, déjame decirte que muchas veces decimos que yo quiero salir de mi país, pero necesitamos anunciar la palabra en la tierra donde Dios nos coloca, o queremos volvernos a nuestra tierra, pero si donde Dios te ha colocado, tú y yo tenemos la oportunidad de predicar, de anunciar la palabra. Déjame decirte que la palabra de Dios no va a volver vacía, que vamos a colocar esa semilla y esa semilla va a crecer. Y si tú y yo le predicamos a alguien y esa persona se convierte en el camino del Señor, déjame decirte que esa persona va a tener la voluntad y el deseo de anunciar el mensaje de salvación. ¿Y cuántas personas no va a conquistar esas personas para Cristo? ¿Cuántas personas no las va a reconciliar? Nuestro pasado se convierte en el presente molesto. Y ese presente es el fracaso en casos antiguos, se convierte en nuestro futuro. Cuando tú y yo no entendemos que el tiempo se acorta, que el tiempo se acaba y queremos nosotros hacer las cosas y no queremos dejar que la palabra del Señor se profundice en medio de nuestra vida, déjame decirte que nuestro tiempo pasado se convertirá en el presente molesto, y ese presente enfrascado es cosas antiguas se convertirá en nuestro futuro, porque muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no van a traer bendición. Muchas veces perdemos el tiempo haciendo cosas invirtiendo tiempo en cosas que verdaderamente no valen la pena delante del Señor. Nuestro pasado, amado, nuestro pasado se puede convertir en presente, pero tú y yo estamos llamados a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba, porque es tiempo de despertarnos. Dice la palabra del Señor, mas despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo quiere alumbrar en medio de nuestros ojos. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana a través de esta devocional Descansando en Dios? Hemos hablado directamente que el tiempo se acorta, amados. No desperdiciemos el tiempo en cosas vanas, no desperdiciemos el tiempo en cosas que no van a traer bendición a nuestra vida. Miremos la obra de la cruz y entendamos la palabra profética que Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Y entendamos la gran comisión que él nos ha dado cuando dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice a nosotros, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Él lo prometió y Él lo hará. Porque el Dios que nosotros tenemos no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana, a través de este devocional de Descansando en Dios? Y recuerda, amados, y recuerda, amada, cada día tenemos que recordar nosotros como iglesia de Cristo, iglesia nuevo testamentaria, que no es el tiempo de dormir. Es el tiempo de despertarnos, es el tiempo de dejar que la luz de Cristo brille en medio de nosotros. Es el tiempo de nosotros entender que el tiempo es corto y es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está muy cerca. Y hablaremos sobre el tema de despertarnos cada día. Cada día proyéctate en tu vida y despierta. Despierta tú y háblale a alguien, háblale a tu hijo, háblale a tu padre, háblale a tu hermano, háblale a la persona que Dios te ha colocado en medio de tu camino, de que la venida de Cristo está a la puerta y que Él viene por una iglesia, Él viene por un pueblo. Déjame decirte, Él viene por un pueblo. Él no va a venir por una denominación. Él viene por un pueblo santo
santo, limpio y sin arruga. Y de la única forma que nosotros hacemos parte del pueblo es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque sin Jesucristo no hay salvación. Dice que en Juan 14:7 que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y que nadie va al Padre a través de, sino es por el Hijo. A través del Hijo nosotros podemos tener la salvación, esa salvación que el Padre nos ha dado a nosotros. Recuerda, amado y amada, que tú y yo hacíamos parte de los que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos perdidos en delitos y en pecados. Pero hubo alguien que el Padre utilizó para que nos hablara, y hoy por su gracia y por su misericordia estamos en el camino. Seamos nosotros ese instrumento que Dios utilice para que otros lleguen a conocer la luz de Cristo, porque conoceremos una verdad y la verdad os hará libre. Bendiciones del Eterno, hasta una próxima oportunidad. Te lo dice tu amiga y pastora Carmelilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa Oración Monte Carmelo. Hablando de la Casa Oración Monte Carmelo, deseando muchas bendiciones para todos los hermanos y hermanas que nos acompañan a través de los mensajes cada día. Que sea la paz de Cristo en cada corazón. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad.